Hola y bienvenidos a este quinto capítulo de programación con Assembler. En esta ocasión tenemos los registros, así que sin más que decir, pues comenzamos. Entonces, antes de comenzar con lo que son registros como tal, me gustaría un poquito hablar de estas definiciones de bits o bytes. ¿Por qué? Porque cuando nos introducimos a Assembler realmente va a ser una palabra bien común, por lo cual me gustaría explicarlo de una vez, ¿sí? Entonces, bits o bytes. Primero una conversión, para que tengamos una idea, 8 bits es un byte y un bit puede ser un uno y un cero. Es decir, un bit es un número binario. ¿Por qué? Porque puede ser un uno o un cero. Entonces, 8 bits es una sucesión de unos y cero, pero la cantidad tiene que ser de 8. Entonces vemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, todos estos 8 unos y ceros significan un byte. Esto solo tenemos que tener en cuenta porque ahorita vamos a hablar mucho de los bits, entonces hay que tener en cuenta que 8 bits son 8 números, pues binarios, ¿verdad? Unos o ceros. Entonces, vamos a ver un poquito de los tamaños de los registros. En los tamaños de registros vamos a tener de 8 bits, 16 bits y 32 bits. Entonces aquí vemos que está la conversión a bytes de cada uno, como vemos acá. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuánto puede ser el valor máximo que puede tener mis 8 bits? Bueno, si nosotros colocamos nuestros 8 números binarios en uno, entonces vamos a tener 8 unos, ok. Pero si esos 8 unos lo convertimos a decimal, bueno, ya ese es un proceso de fórmulas y demás. Yo realmente lo hago con una página web, no les voy a mentir. Entonces, literalmente pongo binario a decimal y ya veo cuánto vale. Entonces, si pueden, colaboran lo que yo tengo aquí. Entonces, con 8 bits, nuestra cantidad máxima en número decimal pues va a ser 255. Ahora, para los 16 bits, el número decimal más grande va a ser de 65.535. Y ahora bien, para 32 bits, bueno, sería este gran número que sinceramente no sé cuánto es, va, pero son 4.244.967.295. Entonces, como vemos, cada uno pues tiene su limitante, ¿no? Es decir, con 8 bits no podemos tener el número 256 y con 16 bits no puedo meterle un 70.000. Entonces, solo es para que tengamos esto muy en cuenta porque cuando nosotros trabajemos ya con los registros, hay que tener muy en cuenta cuánto le cabe. Entonces, si nosotros le asignamos o le tratamos de asignar un número más grande de que le permite, pues claramente, pues no, bueno, va a tirar un error, ¿sí? Entonces, solo para que lo tengamos en cuenta. Y ahora bien, ¿qué tipos de registros existen? Están los de multipropósito y los de propósito especial. Y ahora sí, entramos como tal al tema de registros. Ahora bien, para comenzar con los registros hay que ver la división de estos. Entonces, para iniciar, vamos a tener la idea que un registro tiene un conjunto de registros inmersos en él. Entonces, un registro tiene varios registros adentro, ¿sí? Vamos a quedarnos con esa idea. Entonces, como vemos aquí, acá la A se repiten todos. Entonces, todos estos van a ser parte de un registro que llamaremos A. Entonces, este registro A se va a dividir en estos otros cuatro registros. Pero estos cuatro registros, ¿qué son? Bueno, tenemos a EAX de 32 bits, tenemos AX de 16 bits, tenemos AH y AL, ambos de 8 bits. Ahora bien, ¿cómo está repartido este registro A? Bueno, vamos a ver de lo más chiquito a lo más grande, ¿sí? Entonces vamos a tener AL y AH. ¿Qué significa esta letra? Bueno, de la L significa low,
low. Y este significa high. Lo siento si no se escribe así. Pero entonces tenemos la parte baja y la parte alta. Pero parte alta y parte baja, ¿de qué cosa? Bueno, si nos vamos acá al gráfico, vemos que tenemos a L del lado derecho, que le vamos a decir que la parte baja, y tenemos a H del lado izquierdo, siempre viéndolo desde la mitad, ¿verdad? Viéndolo desde la mitad de acá, está del lado izquierdo que es AH. Pero si nos damos cuenta, estos dos bloques, tanto AH como AL, conforman lo que es AX. Entonces, vamos a ver que AH tiene 8 bits y AL tiene 8 bits. Y entre estos dos, entre la unión de AH y AL, van a conformar lo que es nuestro AX. Entonces, AH va a ser esto que está en amarillo y AL lo que está acá en rosa, ¿sí? Voy a cambiar los colores solo para que no haya confusión. Acá. Y estos dos me van a conformar lo que es AX. Entonces nos podemos dar cuenta cómo podemos utilizar la mitad de un registro o la mitad de otro, pero si cualquiera de los dos que yo modifique de AH o AL va a modificar mi AX, porque siguen siendo parte de lo que es AX, ¿sí? Entonces tengamos esta idea. Y ahora bien, AX está dentro de otro registro aún más grande, que es EAX. Entonces, EAX se compone de estos 16 bits y como vemos EAX es de 32, le faltan otros 16 y ¿quién complementa esos 16? Es AX, que son sus otros 36. Entonces, EAX tiene estos 16 y tiene AX de 16 para formar 32. Entonces nos damos cuenta que realmente pues todo está unido, ¿verdad? Entonces vamos a repasar entonces. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver. Tenemos a EAX, que son los 32, que como vemos acá, AX, que está adentro de EAX, este está dentro de este, ¿sí? Uy, esa flecha está horrible. AX está dentro de EAX y estos dos AH y AL están adentro de AX, ¿sí? Voy a hacerle la gran línea para acá. Sí, solo para que nos demos cuenta cómo está dividido solo el registro A. Entonces nosotros con el registro A podemos venir y jugar con EAX, AX, AH y AL. Y pues esto pues nos va a servir para muchas cosas que siempre van a tener que ver con la cantidad de bits que nos permiten guardar. ¿Por qué? Porque si nos recordamos, cada cantidad de bits pues tiene una cantidad máxima de un número en decimal que puede almacenar. Entonces esas limitantes están acá, como podemos ver. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, pues tendremos que utilizar un registro u otro. Y realmente, pues así es como Assembler está dividido en su mayoría para los registros importantes que vamos a estar usando. Entonces, si ya tenemos esta idea de un registro, pues podemos continuar, ¿sí? Entonces, ahora ya sabemos que estos cuatro están unidos, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero aplicar operaciones, cualquier tipo de operación, tanto copiar la información, sumar, restar, multiplicar, dividir y etcétera, 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 más y más instrucciones. Yo no puedo combinar 16 bits y 8 bits, aunque 8 sean menor que 16. ¿Por qué? Bueno, realmente tiene que ver con muchas limitantes de cómo se manejan los binarios, pero quedémonos con la idea de que realmente no podemos combinar diferentes, ¿sí? Entonces vemos como 8 bits más 8 bits, esto sí se va a ejecutar. Entonces a este le vamos a poner un cheque, 16 y 16 se ejecuta, 32 y 32 se ejecuta. Ahora 16 y 8
pues esto va a dar un gran error, igual que 32 y 8 error, 32 y 16 pues un gran error, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar de esto en conclusión? Si yo quiero venir y yo estoy trabajando con EAX, yo lo puedo sumar con EAX y eso me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque ambos son de 32, ¿sí? Entonces acá vemos AX. AX recordemos que es de 16. Entonces acá tenemos 16 y acá tenemos 16. Entonces esto es válido. Y ahora tenemos AH y AL, pero recordémonos que aquí no le vamos a prestar mucha atención al nombre, ¿verdad? Siempre hay que tener en mente pues la cantidad de bits que estos manejan para saber cómo trabajarlos. Entonces recordemos que cada uno de esos es de 8. Entonces esto va a funcionar. Entonces aquí realmente pudiera ser cualquier registro con que tenga la misma cantidad de bits que pueda almacenar, realmente podemos hacer operaciones entre ellos. Solo es para que lo tengamos idea porque hay muchos registros. Entonces, pues realmente va a variar como tú lo quieras manejar, pero realmente si tú vienes y utilizas diferentes registros con que sean del mismo tamaño, todo va a estar bien. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. Ahora sí, los registros. Ahora bien, en los registros hay muchos tipos de registros, ¿sí? Entonces vemos que aquí está la división que yo les mencionaba, ¿verdad? EAX es de 32 bits y vemos que de acá, que este cuadrito va a ser de 16 y este otro cuadrito es de 16, ¿verdad? Entonces aquí dice AX, este AX es de 16, pero está dividido en dos. En 8 que está en AH y 8 que están en AL, ¿sí? Entonces, acá hay muchos registros, muchos de ellos no los podemos utilizar, sí, porque son parte de que Assembler utiliza ya internamente, pero los que sí nos van a importar y bastante, los más importantes va a ser este, que si se dan cuenta aquí es A, este, que aquí si se dan cuenta que lo único que cambia es la letra, aquí es la B, esta que es la C y esta que es la D. Estos van a ser nuestros cuatro principales junto con este y este, pero si nos damos cuenta, EDI tiene 16 y acá tienes otro D que es de 16. Entonces nos podemos dar cuenta que este D como este sí, pues solo tienen dos partes. El EAX y el BCD tienen más chiquitos todavía, ¿verdad? Pero ellos son los únicos. De ahí la mayoría o es un uno único o está dividido en dos, como es este caso, ¿verdad? Entonces, solo tengamos en mente estos que acabo de yo señalar, estos 6 registros van a ser nuestros principales para trabajar con todo. Bueno, realmente podemos utilizar otros para otras cuestiones que sí los vamos a utilizar, ¿verdad? Pero realmente estos van a ser los importantes y ya en su momento también vamos a ver lo que son estos, ¿sí? Pero entonces tenemos la idea de que estos que acabamos de marcar son nuestros registros importantes, ¿sí? Y ahora bien, si nos damos cuenta, aquí decimos, bueno, tengo como que, por decirlo de alguna manera, variables, algunas de 32, algunas de 16 y algunas de 8, ¿sí? Y sí, están en lo correcto. Pero claro, hay bueno, uno ve aquí simplemente vista, uno puede decir, bueno, solo cambia A, B, C, D y qué va, y qué. Bueno, realmente hay diferentes operaciones en Assembler que utiliza diferentes registros, ¿verdad? Entonces, por eso es que Assembler tiene implementados varios. Entonces, vamos a ver la función para cada uno y bueno, básicamente de los que hablamos de los que hablamos que dijimos que eran importantes. Entonces, vamos. Con registros multipropósitos. Tenemos EAX que se llama acumulador, tenemos el EBX que es el índice base, tenemos el ECX que es conteo y el EDX que son datos. Bueno, entonces el acumulador dice que se utiliza para instrucciones tales como multiplicación, división y algunas instrucciones de ajuste. Y pues aquí realmente solo está la descripción general para lo cual los vamos a utilizar. Bueno, con lo
con lo que comúnmente se utiliza, con el índice base, dice que guarda la dirección de desplazamiento de una posición en el sistema de memoria. La definición, dejémosla así, realmente por el momento no nos interesa mucho todavía eso de desplazamientos, pero es su función principal, ¿sí? Ahora tenemos lo que es el conteo, que dice que guarda la dirección de desplazamientos de la memoria y para varias instrucciones como lo que son loop, rep y shift. Bueno, varias instrucciones que ya veremos en su momento. Vamos a tener edx, que dice que guarda una parte del resultado de una multiplicación o del dividiendo antes de una división. Entonces, si nos damos cuenta, realmente cada uno fue creado para distintas cosas, ¿verdad? Pero realmente ya en la práctica, claro que sirven para lo que dicen aquí, claramente. Pero yo puedo utilizar EAX para sumar, restar, multiplicar, dividir y también a CX, a DX y BX. Yo puedo utilizar cualquiera de los cuatro como yo como programador quiera, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado en algunas instrucciones que pues, digamos, una división, como muestra aquí, parte del dividiendo antes de una división. Si hacemos una división, este registro se va a modificar, pero cuando veamos las operaciones, al igual yo les mencionaré qué cosas modifica qué cosa para que tengamos ahí el cuidado. Pero así generalmente, entonces, pues podemos utilizar esos cuatro como realmente nosotros decidamos, pero tienen su propósito por lo cual lo crearon, ¿sí? Entonces, continuamos con EDI, que es índice de registro. Digo, índice de destino. Tenemos SI, que es índice de origen. Entonces, con EDI dice que direcciona los datos de destino de la cadena para las instrucciones de cadenas y bueno, es lo mismo, parece I, pero es para el origen. Realmente en la práctica no se utiliza como tal así, ¿verdad? Realmente lo vamos a estar utilizando de diferentes maneras y prácticas, ¿sí? Ahora, como yo les mencionaba, también hay otro registro que estos son de propósito especial que se llaman banderas, ¿sí? Este registro realmente es muy útil, pero lo vamos a ver a fondo en otro capítulo, pues enfocado totalmente a banderas. Pero un registro bandera, digamos que tiene sus 32 bits y en cada bit guarda un 0 o un 1, ¿verdad? Pero cada este 0 o 1 nos está indicando algo. Pues ese algo es después de una operación, digamos, una suma. Entonces, aquí podemos ver que tenemos en el bit 6 tenemos la Z, que indica que es nuestra bandera llamada 0. Y bueno, y esta bandera 0 solo nos indica si la operación, es decir, en nuestro caso la suma, pues nos dio 0. Entonces, si esto es 0, da aquí en este bit número 6 se coloca en 1. Y así sucesivamente con los demás bits, ¿verdad? Aquí tenemos O, D, I, T, S, A, P, C. Ya veremos en su capítulo también específico porque hay algunos que son un poco complejos, ¿sí? Pero por el momento no nos va a servir, solo tengamos la idea ahí que existe algo que nos puede ayudar para hacer, bueno, estas validaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver un resumen de los registros importantes que hemos visto y los que queramos y los que nos iban a ser útiles. Entonces, tenemos a EAX, que está dividido en 16, y en el otro tiene AX. AX está dividido en AH y AL. Y AH y AL son de 8 bits cada uno. Y de la misma forma con, con la B, si se dan cuenta que solo cambia la letra, ¿verdad? Aquí está, perdón, con la A, B, D y C. Realmente estos cuatro son los que nos van a servir para todas nuestras operaciones, bueno, las más normales, ¿verdad? No es que estos no se puedan, ¿verdad? No es que estos no se puedan, pero lo que yo les recomiendo es que utilicen solo esos para lo que son operaciones, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver los otros dos. SI, que está dividido en 16 bits, perdón aquí la palabra, y del otro lado tenemos SI, y SI es otro de 16 bits, y de la misma forma de I. Entonces,
estos realmente, si nos damos cuenta, SI es de 16 y AX también es de 16. Entonces, entre estos dos podemos hacer operaciones sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema, pero yo les recomiendo que SI y DI, pues nos enfoquemos para darles una función como de índice, ¿sí? Y aquí hay una pequeña anotación que yo hice que solo SI y DI nos servirán para acceder a posiciones como arreglos, stack y etcétera, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que solo SI y DI nos van a servir para hacer acceso a stack y arreglos. ¿Por qué no puedo utilizar AX si es del mismo tamaño? Bueno, aquí sí hay una pequeña diferencia entre estos dos. Realmente Assembler solo admite el SI y DI para el índice, como decirles, para acceder a un índice. Si tú le colocas a X, pues va a tronar, pero entre AX y SI sí puedes hacer operaciones. Entonces, solo es que tengamos ahí unas ideas de cómo vamos a tratar los registros. Ya veremos práctica en los siguientes capítulos. Yo sé que esto, pues, es teoría y podría llegar a ser un poco tedioso, ¿verdad? Pero realmente en Assembler es muy importante la teoría, ¿sí? Es muy importante la teoría. Entonces, solo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, con eso, pues, estamos finalizando el capítulo. Y pues no me queda nada más que agradecerles. Muchas gracias por ver el video hasta el final y pues nos veremos en el siguiente capítulo. Gracias.